el Señor les dice lo siguiente: yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo. Si usted visualiza lo que el Señor nos está diciendo, el que no cambia su mentalidad natural sigue siendo de abajo. Pero el que se deja transformar por el Espíritu Santo y va cambiando su mente natural a una mente espiritual, empieza a tener revelación que no pertenece acá, sino pertenece al reino que el Señor Jesús nos trajo. Amén. Estamos acá, ciertamente usted sabe perfectamente en dónde está, pero cada momento que usted tiene comunión con la palabra, está siendo preparado para tener identidad al reino que pertenece. Y entonces Jesús está diciendo: ustedes van a morir en sus pecados si no tienen un cambio de mentalidad, que no pertenecen a este mundo, sino pertenecen al reino. ¿Estamos? Amén. Ahora, yo quiero que le pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer todas estas fortalezas y argumentos que en cierta manera se han levantado en nuestras vidas para no creer en todo lo que el Evangelio nos ofrece para la bendición de este tiempo. Pablo dijo: si vuestra esperanza en Cristo es solamente para este tiempo, son los seres más dignos de lástima, porque nuestra esperanza no es en Cristo solamente para este tiempo, sino en el tiempo venidero. Amén. Ahora yo quiero explicarle ese conflicto de la mente. Amén. ¿Me expliqué con lo que ya hablé? Amén. Vaya conmigo a Romanos 7, verso 23. Romanos 7, 23 en la Nueva Traducción Viviente. Y dése cuenta cómo la palabra nos dice, y esto ya le parece en rojo en la pantalla, dice: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Le puse esta traducción porque me va a ser más fácil explicarle, y dice claramente en esta porción de la palabra de Romanos 7:23 que hay un poder dentro de la persona que hace guerra contra la mente. Queridos hermanos, la palabra se explica por sí sola de una manera bien especial y bien tremenda, porque hay un poder que hace guerra contra nuestra mente. Y entonces, a la luz de la palabra, Dios nos está preparando para que podamos identificar de qué manera ese poder que viene a hacer guerra contra nuestra mente nos está esclavizando al pecado, y por supuesto, al esclavizarnos al pecado, nos está llevando a la vida terrenal de muerte que tiene el hombre que no ha reconocido a Jesucristo como Señor. Si usted vio el post que yo compartí con muchos de ustedes, nosotros no venimos religiosamente a la iglesia, sino venimos a rendir un culto en donde creemos y confiamos que la palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas, y su vida y mi vida va a cambiar cuando dejamos que el poder del Espíritu y el poder de la palabra vence el poder que nos esclaviza, que hace guerra contra nuestros pensamientos y nos esclaviza al pecado. A eso vino en esta hora, a reconocer que la palabra tiene poder, y el Espíritu Santo que mora en usted tiene el poder para aniquilar el poder que hace guerra contra su mente y no le permite conocer las verdades celestiales que Dios trajo por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Mire, es que es un conflicto. Un conflicto hasta para venir a la iglesia. Un conflicto en el tiempo que tenemos para poder tener comunión con la palabra. Un conflicto para orar. Un conflicto para escudriñar la palabra. Y como yo he pasado esos conflictos, sé de qué estoy hablando. Por eso Dios quiere prepararnos para que estemos convencidos que ese poder que hace guerra contra nuestra mente, que está en nosotros, lo podemos vencer en el nombre de Cristo. Amén. Pero quiero hablarle más del conflicto del poder de la mente, o el poder que hace guerra contra la mente.
Le quiero hablar algo. Lo que voy a hablar ahorita no es 100% espiritual, pero tiene que ver con lo espiritual. Me voy a meter a hablar algunas cosas que no domino porque no soy maestro en esta área, pero le voy a hablar de lo que enseña la psicología y la psiquiatría, que solamente manosean el alma del hombre, manosean los pensamientos del hombre, pero esto nos va a dar una buena pauta para darnos cuenta de lo que somos nosotros en nuestra mente. Le voy a recordar que usted se conforma por espíritu, alma y cuerpo. En su alma está su mente, están sus emociones que enseñamos que es el corazón y está la voluntad. Antes de venir a Cristo, nuestra mente estaba inclinada a hacer lo malo y a hacer el pecado. Nuestras emociones eran producto de lo que pensábamos conforme a la esclavitud del pecado, y nuestra voluntad estaba rendida a buscar el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, nuestros pensamientos empiezan a cambiar y nuestras emociones o nuestro corazón empieza a ser transformado y empezamos a conocer, a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces quiero hablarle ahora que la mente se divide en tres partes. Diga usted conmigo para que me preste atención. La mente se divide en tres partes. ¿Sí lo dijo? Bueno. Y la primera parte que vamos a hablar rápidamente es el consciente. Si usted es de los que apunta, apúntelo. La parte consciente de nuestra mente es la capacidad que desarrolla la inteligencia para adquirir conocimientos. En nuestro consciente somos capaces de adquirir conocimientos, tanto terrenales como las verdades celestiales. Su mente está ahorita enfocada de estar adquiriendo conocimientos y una inteligencia, pero ya no terrenal, sino una inteligencia espiritual, para conocer más de Dios. ¿Sí? Ok, eso es el consciente. Ahora vamos a ver rápidamente el subconsciente. Y el subconsciente es en donde se almacenan los recuerdos y las emociones. Ahí tenemos guardaditos nuestros recuerdos, ya sean recuerdos gratos o recuerdos malos que pueda ir abrigando la persona en el desarrollo de su vida. Y tiene emociones positivas y emociones negativas. Entonces lo que yo quiero explicar, que de acuerdo al recorrido de la vida de cada uno de nosotros, en el subconsciente hemos ido guardando recuerdos que de una de otra manera van a implicar nuestra vida natural. Hoy está de moda que se habla sobre la inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional va a ser la capacidad de desarrollar una inteligencia de adquirir conocimientos, pero también los recuerdos y las emociones del pasado, si son buenas, va a tener una saludable inteligencia emocional. Si los recuerdos y las emociones son malas, va a tener una inteligencia emocional negativa y pesimista. ¿Me estoy explicando? Ya los oigo muy calladitos. Y hay otra parte que es el inconsciente. El inconsciente es la parte donde los recuerdos y las emociones más inaccesibles, que están en lo más profundo de nuestra mente. Y entonces estos recuerdos y esas emociones a veces no las percibimos, pero de alguna manera influyen de una manera negativa o positiva en el consciente, y muchas veces la persona no logra, no logra percibir el detonante de muchas acciones. En psicología se dice cuál fue el evento que provocó un detonante en su acción. Y eso fue producto del subconsciente, del inconsciente. Entonces, hermanos, el inconsciente es la parte que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a conocerla de alguna manera para ser más saludables en nuestra manera de pensar.
Ahora mi hermano Juan Carlos dirá, oh, creo que el Espíritu me inquietó para hablar sobre la santidad de nuestros pensamientos. Es que definitivamente, hermanos, la palabra nos enseña que así como el hombre piensa, así es él. Entonces estamos siendo depurados en nuestros pensamientos para cambiar nuestra manera de vivir y solamente dejando que la palabra obre en nuestras vidas. Por favor, para que participe un poquito conmigo, puede levantar su mano y decir: hoy Dios me va a hablar para que mi mente pueda estar saludable conforme a la voluntad de mi Dios. Oiga, esto es lo importante. La palabra de Dios nos va a enseñar muchas verdades. Segunda de Corintios capítulo 10. Voy a ir despacio. Le dije al Señor, por favor, ayúdame a que no me acelere demasiado hoy. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 y 5. Voy a utilizar una versión que no es muy común. Voy a utilizar la versión viva. Cambia un poquito de lo que usted tiene usualmente, que es la Reina Valera. Dice la palabra: sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Oiga, qué importante es esto. Por eso me gustó como dice esta versión. Estamos en el mundo, pero no actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Y esa batalla que hay en su mente no la va a ganar conforme a los rudimentos de este mundo, sino lo va a ganar conforme a lo que Dios dice. Y Dios le ha dado su Espíritu Santo y le ha dado su palabra para que ese poder que está en todos nosotros y que hace guerra contra nuestra mente, hoy el Señor nos va a dar la victoria, porque usted va a salir convencido de que usted no está solo ni está desamparado, y este conflicto que ha tenido en su manera de vivir viene producto del conflicto del poder que hace guerra contra su mente. Amén, amén. Declárelo por recibido. Dice la palabra, verso 4. Dice: para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. Por favor, ponga su corazón en esto. Dice la palabra que hay fortaleza del mal. Ahora, cuando describí cómo se divide su mente, hermano, Dios quiere que usted pueda darse cuenta que el Señor lo va a capacitar, le va a dar el poder para vencer las fortalezas, las murallas, los argumentos que están primeramente en su consciente, que están en su subconsciente y en su inconsciente. Mire qué tremendo. Ahora va a entender cuando le dice la Escritura que la palabra del Señor es viva y eficaz como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dios es práctico. La respuesta la tenemos. Por eso Dios está diciendo en esta hora que la destrucción de todas esas fortalezas que hay en la mentalidad de nosotros, desde lo más profundo, que es el inconsciente, el subconsciente y el consciente, Dios tiene el poder para que sean destruidas. Y su mente ya no estará en lo natural, sino su mente aprenderá a depender de lo sobrenatural y le dará honor y gloria al Dios que es espíritu y es verdad. Y está aquí en esta hora, no para atender el llamado del hombre, sino para atender el llamado del Dios que lo llamó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Usted no está siguiendo a un hombre, está siguiendo al Dios bendito, al Dios santo, al Dios que le damos todo honor y toda gloria. Porque en esta caminata de la vida, usted tiene que vencer todos los días esos pensamientos negativos que vienen, esos pensamientos que le están desviando, que le están alejando de Dios. Y Dios quiere que usted pueda creer
que tiene un anhelo de regresar de donde salió, porque usted no es de acá, usted está transitoriamente como extranjero y peregrino en esta tierra, porque anhela habitar en la patria celestial. Amén. ¿Estamos? Bueno, no sé hasta qué verso llegué de 2 Corintios 10. Me quedé en el 6. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretende interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Amén. Ahora, al escudriñar la Escritura, usted va a ser capacitado, el Espíritu Santo le va a ayudar para estar alerta y aprender a estar sobrio en los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo una situación crítica. Estamos oyendo una serie de rumores y ahora cuán abierta está la influencia de internet a través de las redes sociales, a través de mucha información que viene sobre los eventos tanto del mundo espiritual como movimientos sociales, políticos, económicos que vienen. Ya el hombre no sabe ni en qué creer. Entonces toda esa influencia que usted tiene cuando accesa a su aparatito, porque hoy lo tiene a su alcance, son, como decía el hermano Juan Carlos, los teléfonos son una gran bendición, pero son también una gran maldición. Ese teléfono lo puede llevar a dimensiones contaminantes, a dimensiones que van a hacer que las personas puedan creer. ¿Sabía usted que ahorita se está preparando Biblias que van a contener una inclinación para que la gente pueda creer que hay ciertos versos en la Biblia que son para darle libertad a valga la redundancia, a la libertad de género? Donde explican que ciertos versos son contundentes para poder respaldar el homosexualismo en la sociedad, en los hombres. Y esto nos tiene que poner en alerta, no porque vayamos a evitar que eso se manifieste, eso se va a manifestar, de hecho ya está, pero esto nos va a cambiar nuestra mentalidad, que mi responsabilidad es decirle a usted, usted tiene que prepararse para librar la batalla de todo aquello que le ha obstaculizado para buscar mayor comunión con la palabra, porque los padres de familia que me están escuchando en esta hora tendrán la responsabilidad de estar enriquecidos con la palabra, fortalecidos por la palabra, sobrios por la palabra, porque sus hijos escucharán las instrucciones de la palabra por medio de ustedes. Sus hijos van a estar cubiertos espiritualmente. Lo que está sucediendo en el mundo no lo vamos a detener, pero sí lo vamos a detener en nuestra propia vida y en nuestra propia familia, en nuestra propia comunidad. Lo vamos a detener porque usted no depende de las circunstancias de este mundo, sino depende de que usted está aquí en el mundo, pero no es del mundo, sino está cambiando su mentalidad y su responsabilidad de tener comunión con Dios. No se la está dando el hombre, sino el Dios que dijo: yo no soy de aquí, yo soy de arriba. Y usted tiene que caminar también con la convicción que está aquí, pero no es de aquí, sino es de allá arriba. Su reino pertenece a lo celestial. Si no, estaríamos creyendo en vano. Entonces la mentalidad suya tiene un conflicto, como yo tengo también un conflicto. Créame, yo me canso. Yo puedo ser contaminado por lo que mire en la televisión o por lo que mire en el teléfono. Yo puedo ser contaminado por muchas cosas. Por eso el hombre peca. Por eso muchos pastores han pecado y han caído de la gracia y han tirado el ministerio. Y otros aún en pecado siguen predicando. Pero Dios nos habló en esta hora. Y se recuerdan las palabras proféticas que Dios nos habló hoy. Amén. Dios nos está preparando para esos conflictos, hermano. El pensamiento de aquella persona como cristiano dice: ¿será que voy a la iglesia? ¿Será que me voy a comprometer más? ¿Será que, ay no, mejor muy lejos la iglesia? Ay, no han arreglado el camino todavía.
Eso es un conflicto en su mente. Usted puede decir, cerca de mi casa hay una iglesia, pero usted tiene que notar la diferencia, qué alimento espiritual le van a dar en esta iglesia. Amén. Yo no sé si me oyeron. Usted tiene que discernir qué alimento espiritual va a recibir. Amén. Porque es importante que podamos entender y comprender que la lucha que tenemos que vencer es la lucha de nuestro pensamiento. Bueno, pero vamos a seguir hablando. Ahora, vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 en su parte A. 2:2. Dice la palabra: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro. Entonces esta porción de la palabra dice, Pablo a la iglesia de Tesalónica les dice que no sean movidos fácilmente de su manera de pensar. Ahora, por favor, quiere decir que el Espíritu le advirtió a Pablo, y Pablo por el Espíritu le advirtió a la iglesia, y hoy por el Espíritu la palabra nos advierte que seremos atacados en nuestra manera de pensar. Pero el Señor está diciendo que no seamos movidos tan fácilmente, sino va a haber una batalla. Pero el Señor nos dice de qué manera va a ser la batalla que va a venir a nuestro pensamiento, a nuestra mente. Primero, dice, por espíritu. Entonces dése cuenta que la palabra está diciendo de una forma clara que hay una influencia espiritual, una influencia de las tinieblas que va a atacar nuestro pensamiento, o sea, espíritus y demonios. Por favor, no va a pensar que soy exagerado. La palabra lo dice claramente, que va a haber un ataque por medio de espíritus para hacernos mover de nuestra manera de pensar. Sobre todo le hablo a los jóvenes. Hoy hablaba con unas jovencitas y les decía qué importante es que nos esforcemos para buscar estar congregados y estar en comunión con la palabra. Porque los jóvenes están en peligro. Nosotros que ya pasamos por el mundo y nos, como dicen en el mundo, ya nos rodaron pache y nos pasó cualquier desgracia y al fin entendimos y estamos aquí. Yo no sé cuántos padres de familia quieren que sus hijos pasen lo que usted pasó. Pero es tiempo de reaccionar. Mire, los muchachos son muy hábiles para poner cualquier excusa para no venir a la iglesia. Son muy hábiles para poner cualquier argumento para no buscar comunión con el Señor. Pero usted tiene que ser más hábil por el Espíritu y estar doblando rodillas para que sus hijos no sean movidos de su manera de pensar por toda esa influencia demoníaca que está sobre nosotros. Y no estoy exagerando cuando hablo de demonios, hermano. Usted está leyendo, dice la palabra, que no sean movidos de su manera de pensar por espíritu. Va a haber un ataque espiritual. Va a haber una estrategia espiritual para entorpecer la vida de muchos. Y nuestros niños y nuestros jóvenes son los que están más en peligro. También nosotros, los que pasamos los 30 años, también tenemos ese peligro. Amén. Ahí estamos todos, ¿no? Dice la palabra, y por favor, ahí se recuerda de las palabras proféticas. No tenemos que ser conturbados ni cambiados de nuestra manera de pensar por espíritu y por palabra. Ahora le quiero explicar esto un poquito más a detalle, porque lo espiritual me llevaría toda la prédica. En la palabra dice lo siguiente: muchos creyentes pueden tener la influencia por palabra. Personas cercanas a usted
personas que están allegadas pueden hablarle palabras persuasivas que lo van a hacer cambiar. Y entonces esa situación tenemos que entender y comprender que debemos estar blindados espiritualmente para que las palabras que escuchemos, que nos quieran persuadir, no nos vayan a llevar a la muerte. Y no quiero ser exagerado, porque recuerde, por favor, rápidamente regrese a Juan. Es que estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Juan 8, verso 23, dijo el Señor: por eso dije que morirán en sus pecados. Entonces usted fue liberado de sus pecados para no ver muerte. Pero una persona, por las palabras que emita, puede hacer que una persona que está perseverando en caminar con el Señor sea movido de su manera de pensar por una palabra de muerte y lo lleve a muerte. Vaya conmigo por favor a Proverbios. Proverbios 18. Aquí voy a utilizar una versión que se llama Latinoamérica. ¿Va a salir en pantalla? Proverbios 18, 21. Bueno, póngame atención porque dice un poquito diferente a su versión. La lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos, dice esta versión. Entonces, qué importante es poner atención a las palabras que pueden traer vida o muerte. Y entonces en un momento determinado de la vida, usted como cristiano está en el peligro que una palabra que declaren sobre su vida le puede traer vida o le puede traer muerte, según como la use la persona que está a su alrededor. Y el deseo de Dios que todos los hijos de Dios usemos nuestra lengua para dar vida. Amén. Bueno, ahora quiero hablarles rápidamente. Sé que hay calor. No, pero me encuentro un poquito distraído. No, póngame atención. Jesús pregunta a sus discípulos. Jesús será conocido como Jesús de Nazaret. Le dice Jesús a sus discípulos: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y los discípulos empezaron a responder. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres el profeta. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y usted conoce que Pedro responde y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: bienaventurado Pedro, que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de ese momento tan especial de que Pedro se sintió halagado porque tuvo revelación que Jesús era el Cristo, Jesús explica que tiene que pasar un padecimiento en manos de los maestros, de los fariseos, porque ya era la hora de que Él entregara su vida en sacrificio por amor a todos nosotros. Y vienen unas palabras del apóstol Pedro y le dice: Señor, por favor que no te acontezca esto. No vayas hacia este lugar, no desciendas a Jerusalén. Por favor, Señor, no vayas, porque ahí vas a encontrar la muerte. Ya se ubicó hacia dónde quiero llegar. Y mire lo que contesta Jesús a Pedro. Juan capítulo 16. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? 23, perdón. Contesta Jesús, se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Estoy utilizando esa versión porque está más, como dicen los muchachos, está más chilera, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano,
no desde el punto de vista de Dios. Queridos hermanos, yo declaro esta palabra, que su mente no va a ser contaminada por una influencia de una palabra que venga de parte del diablo por medio de una persona cercana a usted. Pero pensamos que estoy siendo exagerado. No, hermano, la palabra nos dice. El apóstol que había tenido revelación que Jesús era el Cristo, en ese mismo momentito es persuadido por las tinieblas y le dice: no vayas. Y hermanos, el diablo va a atacar su pensamiento por espíritu. Si no logra por espíritu, va a mandar a alguien en una manera muy suspicaz, muy ágil, muy estratégica, y le va a tender trampa con las palabras para alejarlo del privilegio de estar buscando las verdades del reino. Pero usted tampoco vaya a caer en el problema de decir: apártate de mí, Satanás, porque se libra un conflicto carnal. Pero usted tiene que discernir y entender y comprender lo que debe de hacer. Ahorita me acordé rápidamente, le voy a contar una anécdota que me vino al corazón ahorita. Viene un amigo, hermano del ministerio donde yo nací, y me busca juntamente con otro y me dice: miren, muchachos, yo vi la gloria de Dios en mi casa, dice. ¿Y qué pasó? Le digo: es que mi mujer, como siempre, me estaba alegando un montón de cosas. Y entonces empezamos a discutir y yo me acordé lo que aprendí. Y le dije: apártate de mí, Satanás, le dije. Y entonces esta mujer, vieras cómo se puso. Y se puso tan enojada que se vino encima de mí y me quiso pegar. Pero yo le dije: diablo asqueroso, dice. Y le agarró el cabello. Y dice: mire, yo le agarré del cabello y la aventé. Y le dijo: Satanás, te vas. Y mire, se quedó tranquila. Según él había. Nos da risa, hermanos, pero a veces queremos pelear en la propia casa las batallas espirituales en la carne. Cuando algo suceda en su vida que alguien no va a persuadir, no vaya a reprender: apártate de mí, Satanás, porque usted no es Cristo. Pero vas a ver, atender que esas palabras que está escuchando son trampas para usted y usted se va a alejar. Pero esas palabras no le van a cambiar su manera de pensar. Por favor, si le dicen ahí: ya está siguiendo a la iglesia de este hombre. Sí, estoy yendo para la gloria de Dios. Pues ustedes me conocen, yo soy aquí de Masate, y cuando iniciamos la iglesia decía: ahí ya Antonelli te está convenciendo. Sí, el Señor me está convenciendo, no Antonelli. ¿Verdad? No es el hombre, es el Señor que le va a convencer. Pero usted tiene que tener su mente en Cristo y en el reino al cual pertenece. Amén. Bueno, entonces vemos que aquí, por palabra, a Jesús, Pedro le tiró una palabra persuasiva, pero Pedro no la atendió. Jesús no la atendió, sino reprendió al demonio que estaba influenciando a Pedro. Ahora, si se recuerda de las palabras proféticas, Dios nos habló de eso, de la lengua y de la persuasión de las palabras. Segunda de Corintios 11:3. Por eso tenemos que vencer ese poder que hace guerra contra nuestra mente. Dice la palabra: pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por favor, ubiquémonos en esto. Dice la palabra que Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios son astutos y van a utilizar palabras para engañar a las personas, extraviar sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿en dónde empieza la caída de un cristiano? En su mente. ¿Cómo empieza una renovación de la vida espiritual? En su mente.
¿Quiere usted ser renovado espiritualmente? Empiece a dejar que el Espíritu Santo y la palabra vaya cambiando su manera de pensar. Si no, el diablo, el Señor lo reprenda, va a atacar. Y entonces dice que los sentidos pueden ser extraviados. Los sentidos, oiga, son las emociones. Entonces se recuerda que lo que hablamos del inconsciente y subconsciente, muchos recuerdos de la vida del pecado de nosotros están en el inconsciente, están en el subconsciente, de todas las experiencias increíbles desde que estaba en el vientre de su madre. Experiencias que provocaron momentos emotivos o momentos trágicos. Por eso es bien importante que el enemigo no persuada nuestros sentidos, sino el que tiene que persuadir nuestros sentidos es Cristo. Y entonces estamos en esa batalla. Entonces su salud espiritual va a depender de su salud mental, de su higiene mental. Por eso qué importante, hermanos. A ver, todos ustedes estamos aprendiendo a tener higiene mental. Cuando usted fue pequeño, le enseñaron higiene personal. Usted tenía una capacidad para poder estar recibiendo toda la información. Mijo, lávate la boca, báñate, restrígate bien. Cuando usted era niño, su mamá, su papá le enseñó a bañarse. Le compró un supacho de tamaño familiar y te vas a restregar con esto. Pero ¿cuántos no usaban el paste, hermanos? Perdone, le estoy hablando así. Aprendió a bañarse, aprendió a tener higiene. Hermanos, hoy el Señor le está diciendo tenemos que aprender a tener higiene mental. Lo que hablabas hoy. Pues dale gloria a Dios, hermano. Higiene mental. Deje que la palabra limpie sus pensamientos. Por eso Jesús potencializó la ley, porque el adulterio era señalado en el Antiguo Testamento cuando se realizaba la acción de pecado. Pero Jesús dijo que ahora era adulterio solamente con desear a la mujer de su prójimo. Se potencializó. O sea que los pensamientos tienen que ser santos. Aleluya. Pueden decir aleluya. Alguien que diga aleluya aquí en este lugar. Su pensamiento tiene que ser santo, puro. Entonces Dios está trabajando para que tengamos higiene mental. Amén. Bueno, ahora, el evangelio que predicamos aquí es un evangelio que desafía. Yo no lo vengo a entretener. Yo no vengo a provocar emociones. Yo vengo a cumplir lo que el Señor quiere que usted cumpla. Porque para emocionarlo no puedo. Pero sí puedo trasladarle verdades que están haciendo rema en mi corazón. Pero Dios quiere cambiar su vida. Porque usted no pertenece a este mundo, pertenece al reino celestial. Ahora, cuando Pablo explica sobre que no seamos persuadidos en nuestros sentidos, lo que estratégicamente el diablo ha utilizado en este tiempo, ya voy terminando, que cuando se motivan los sentidos supuestamente conforme al reino, las emociones de estar como cristianos son estados momentáneos de alegría, estados momentáneos de éxtasis, de euforia. Y eso le están llamando ahora unción. Pero el día de hoy le quiero decir, hermanos, hay una gran cantidad de cristianos que no conocen a su Salvador. Viven de emociones. Dice la palabra, 2 Corintios capítulo 11, verso 4. Como el enemigo conoce las estrategias, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras emociones, las va a utilizar para pecar, pero también las va a utilizar para entretener a mucha gente. Dice la palabra, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
¿O recibís otro espíritu en el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado? Bien lo toleráis. ¿Sabe cuál es la estrategia que está utilizando el enemigo ahorita? Moviendo multitudes de personas en movimientos, entre comillas, cristianos, que solamente están persuadiendo los sentidos, que están persuadiendo las emociones para que la gente esté entretenida, pero no está trabajando por su salvación. Entonces la palabra dice claramente que hay otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Queridos hermanos, lo que yo deseo con todo mi corazón es que nosotros sigamos el verdadero evangelio y a través de la revelación del verdadero evangelio sigamos al Cristo que dio su vida por usted y que sea ayudado por el Espíritu Santo que mora en su vida. Pero usted no tiene que ser un oidor olvidadizo de la palabra, sino un hacedor de la palabra, un hombre, una mujer convencidos de que el Señor vendrá por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. Hermanos, la maldad podrá crecer en el mundo, vendrán situaciones aberrantes en nuestra sociedad, vendrán cosas inauditas en nuestros países, pero los que estamos dejando que la palabra del verdadero evangelio, el verdadero Cristo, el verdadero Espíritu Santo, estaremos confiados de que nuestras vidas no van a ser contaminadas con nada, ni sus hijos, porque el verdadero evangelio está encarnado en su corazón y en este evangelio perseverará y sus pensamientos no serán movidos de su manera de pensar por ningún espíritu, por ninguna palabra, ni por algo que usted pueda leer o puedan darle a través de un mensaje en los correos o en el WhatsApp. Usted estará firme de lo que está creyendo, porque a su Dios, a Él le sirve. Amén. 1 Corintios 15, verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por favor, mediten esto. Ya estamos terminando. Dice la palabra: si no somos perseverantes en el evangelio que se nos ha predicado y que hemos recibido, si no se persevera, en balde hemos creído. Y esto me da una demanda en mi corazón, hermanos. Quiere decir que una persona puede estar 10, 15, 20 años y viene un dardo encendido de un espíritu maligno y le cambia su manera de pensar y se extravía. Creyó en vano. Tenemos que perseverar hasta el final. Entonces la palabra perseverar, para usted que le gusta ir enriqueciéndose, la palabra perseverar tiene la connotación de la capacidad de mantenerse firme, la capacidad de estar firme, insistir con vehemencia. El hombre y la mujer que persevera en el evangelio que ha recibido es una persona que se mantiene firme, insiste, es vehemente para buscar al Señor. Y entonces le van a decir muchas cosas, que mucha iglesia, mucho tiempo. Hermanos, usted va a perseverar vehementemente y esto le va a dar firmeza de carácter y su pensamiento estará cautivo a la obediencia de Cristo y no de los hombres. Amén. Y hace unos días decía, no sé si fue aquí o en Shela, hermanos, oiga, la riqueza de la iglesia Genezaret no va a ser la ignorancia de los miembros. La riqueza de los miembros de la iglesia Genezaret va a ser el conocimiento del evangelio. No sé si me captó. Porque alguien por ahí dijo que la riqueza de Guatemala era la ignorancia.
Por eso, vaya a la Escritura. Vaya a la Escritura. Con todo respeto se lo digo, queridos hermanos, tener una cantidad de personas ignorantes es fácil. Yo quiero que usted lea, que usted escudriñe y que la comunión con la palabra lo lleve a la libertad. Amén. Y que usted diga en todo tiempo, cuando viene la exhortación de los pastores de esta iglesia, realmente Dios me está hablando. Por favor, pongámonos de pie. Que la experiencia de poder creer que nuestra mente ya no estará pensando en emociones vanas y transitorias, y nuestra mente estará teniendo esa limpieza y decir qué privilegio es acercarme a la presencia. De poder creer que tengo derecho, porque Cristo me dio la victoria para estar en comunión con Él. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Quiero ser breve para orar. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, ayúdame a reconocer que ese poder que hace guerra contra mi mente hoy es anulado en tu nombre, Señor. Abra su corazón y dile al Señor: yo necesito que me ayudes. Ese poder que hace guerra en mi mente no va a esclavizarme al pecado nunca más. Señor, yo sé que hay poder en tu palabra, hay poder en tu nombre. Por favor, yo quiero invitar a los jóvenes, por favor, que pasen al altar. A mí me preocupa esta juventud. Tiene tantos distractores. Esta juventud que tiene tantos estorbos en sus pensamientos, tantas persuasiones. Estos jóvenes es el futuro de esta iglesia. El diablo, por favor, acérquense más, nuestros jóvenes. Mire qué gran cantidad de jóvenes. Estos jóvenes tienen que ser discipulados con la palabra. Estos jóvenes diariamente tienen influencias en donde estudian, con los compañeros. Estos jóvenes son atacados en sus sentidos, en su pensamiento. Ellos son la razón de que el evangelio se predique en cada casa. Dentro de estos jóvenes, ¿hay algún joven que se quiera reconciliar con el Señor? Que levante su mano. Hoy es un tiempo de vencer. Samuel, aquí hay un joven. Ven, Eduardo Luis, aquí hay un joven, Samuel. Desde niño conocí a este muchacho y hoy el Señor lo trae de vuelta. ¿Habrá otro joven que quiera reconciliarse con el Señor? Orlando, ¿quieres reconciliarte con el Señor? Qué precioso momento. Nuestros jóvenes. ¿Habrá otro joven que quiera reconciliarse con el Señor? Hermano César, venga a orar por este joven. Por eso les digo a los adultos: seamos más responsables con nosotros mismos, porque hay un trabajo con esta juventud. Ellos van a reconciliarse con el Señor. Háganle la oración de aceptación de que hoy reconozcan que vuelven a la casa del Padre. Hoy es el tiempo de reconocer que la sangre del Cordero se derramó para que no pequen más, que sean limpios. Señor, el vigor de esta iglesia son los jóvenes. Y te pido, mi Dios, que sean guardados de toda contaminación por palabras
palabra, por espíritu, por todo lo que ven, todo lo que leen. Por favor, levanten sus manos, jóvenes. Invito a los servidores, por favor, que pasen y oren brevemente. Padre, oro por esta princesa tuya, para que sus pensamientos estén guardados en ti, que tengan la exquisitez de estar en tu presencia.
presentes. Sé que está orando por un hijo, por una hija que no está presente, por un esposo ausente, por una esposa ausente. Padre, te pido, mi Dios, que no nos falte la fe para estar reclamando la libertad espiritual. Señor, tenemos que tener nuestra mente renovada, porque tú dijiste, Señor Jesús, el que no creyese que tú veniste de arriba a la tierra para cumplir una obra de justicia, quedará muerto en sus pecados. Pero los que creemos que tú viniste a dar libertad al cautivo, Señor, seremos perdonados de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Alabamos y bendecimos. Gracias por la vida de Orlando, por la vida de Samuel. Muchas gracias por estos jóvenes, Señor. Muchas gracias por toda esta juventud. Que no les falte la palabra, la cobertura en todo tiempo. Que no tropiecen como nosotros tropezamos. Que no sufran lo que nosotros sufrimos. Señor, muchas gracias por todo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque grande y misericordioso eres. Ahí con sus manos levantadas todos, por favor. Padre, yo declaro tu bendición sobre cada familia. Que tu presencia traiga esa pasión, esa vehemencia para buscar tus verdades sin desmayar, sin claudicar, sin ver hacia atrás. Muchas gracias por estas familias que hoy recibieron tu bendición. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran